El pinzón común es un ave paseriforme de la familia de los fringílidos. Habita en gran parte de Europa, así como en el norte de África y en regiones del oeste de Asia. Su nombre científico es Fringilla coeleps, y mide entre 14 y 16 centímetros, con un peso aproximado de 20 gramos. Esta especie de ave muestra diferencias claras en su plumaje entre machos y hembras. Los machos destacan por su aspecto vistoso, frente azulada, pecho y mejillas de un tono rosado o cobrizo, que puede variar ligeramente según la estación y la luz. Sus alas son de color negro con franjas blancas que se vuelven muy visibles en vuelo. Durante la primavera y el verano, su plumaje resulta aún más llamativo, ya que el desgaste natural de las plumas intensifica los colores, haciéndolos más vivos y brillantes, lo que facilita la atracción de las hembras. Las hembras, en cambio, tienen un plumaje más discreto, en tonos pardos y verdosos, ideal para camuflarse entre la vegetación. A pesar de estas diferencias, ambos comparten el mismo patrón general, incluyendo las llamativas manchas blancas en las alas. Su hábitat es muy diverso, desde los bosques de coníferas en el norte, hasta áreas más templadas y zonas con vegetación persistente. También suele encontrarse en entornos cercanos al ser humano, como parques, jardines y tierras de cultivo con setos y árboles dispersos. Su alimentación se basa en semillas, que encuentra tanto en el suelo como en arbustos y hierbas bajas, y que rompe con facilidad gracias a su pico corto y robusto. Sin embargo, esta varía con las estaciones. En primavera y verano, añade a su menú pequeños insectos, orugas y arañas, que resultan fundamentales para alimentar a sus crías debido a su alto valor proteico. Esta flexibilidad dietética le permite aprovechar los recursos disponibles en distintos hábitats y momentos del año. Mientras se desplaza por el suelo en busca de alimento, es común escucharlo emitir un sonido breve y repetitivo. Esta vocalización no cumple una función territorial, sino que le permite mantenerse en comunicación con otros pinzones cercanos. El canto del pinzón común es una de sus señas de identidad más reconocibles. Los machos comienzan a cantar desde febrero, sobre todo en zonas de clima templado, donde los inviernos son más cortos y la actividad vocal puede iniciarse antes. Sus melodías, breves y variadas, cumplen funciones esenciales en su vida social. Sirven por un lado para marcar territorio y mantener alejados a posibles rivales, y por otro, para atraer a las hembras durante la época de cría. La calidad y complejidad del canto puede reflejar el estado físico del individuo, lo que influye en la elección de pareja. Cada macho puede tener entre 2 y 3 tipos de canciones, y se han identificado dialectos regionales. Los pinzones de distintas zonas cantan con ligeras variaciones en su repertorio. Aún así, el canto es fácilmente reconocible, ya que suele terminar con un característico y enfático floreo. Estas melodías no son innatas, sino que los jóvenes las aprenden escuchando a los adultos durante sus primeras semanas de vida, lo que convierte su canto en una forma de cultura vocal transmitida entre generaciones.
La época de cría del pinzón común comienza en primavera. Los machos establecen y defienden un territorio adecuado para atraer a una pareja, utilizando su canto como principal señal de ocupación. Una vez formada la pareja, es la hembra quien elige el lugar exacto para anidar y se encarga de construir el nido, habitualmente en la horquilla de un árbol o arbusto. Para ello, emplea musgo, raíces y fibras vegetales, que reviste cuidadosamente con plumas y pelo, creando un entorno cálido y protegido para los huevos. Suele poner entre 4 y 5 huevos, que incuba durante unos 12 a 14 días. Durante este periodo, el macho permanece cerca del nido y se encarga de proteger el territorio, ahuyentar a posibles intrusos y en ocasiones aportar alimento a la hembra. Tras la eclosión, los polluelos son alimentados con insectos y larvas, una dieta rica en proteínas que favorece su rápido crecimiento. Alrededor de las 2 semanas, los jóvenes abandonan el nido, aunque permanecen cerca mientras siguen desarrollándose bajo el cuidado de ambos padres. Como muchas aves pequeñas, el pinzón común enfrenta amenazas importantes. Sus nidos, huevos y crías son vulnerables a numerosos depredadores, desde aves como córvidos y rapaces, hasta mamíferos como zorros o gatos asilvestrados. Aún así, no se considera una especie en peligro. Gracias a su extensa distribución y a sus poblaciones estables, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como de preocupación menor. Esta resiliencia se debe en gran parte a su notable capacidad de adaptación, incluso en entornos transformados por la actividad humana. Una vez finalizada la temporada de cría, el pinzón común modifica su comportamiento, especialmente durante el invierno. Se vuelve más gregario, formando grandes bandos para alimentarse en campos de cultivo o rastrojos. Puede asociarse con otras especies como escribanos o gorriones, aunque también forma grupos compuestos solo por individuos del mismo sexo. Esta peculiar costumbre invernal fue observada por el naturalista sueco Carlos Linneo, quien por eso le dio su nombre científico Fringilla coeleps. En latín coeleps significa soltero, en referencia a los grupos de machos que permanecían en el norte, mientras las hembras y en algunos casos los jóvenes migraban hacia regiones más cálidas. El pinzón común, como tantas otras aves silvestres, no se adapta bien a la vida en cautividad. Sufre lo que algunos naturalistas han llamado la tristeza de la jaula, un estado de estrés causado por la pérdida de libertad y la falta de estímulos naturales. Esta privación puede reflejarse no solo en su comportamiento, sino también en su apariencia, ya que sin una dieta variada y adecuada, su plumaje pierde brillo y vitalidad. Por eso, verlo moverse con soltura entre las ramas, cantar al viento o buscar alimento entre la hojarasca, es comprender que su lugar está en la naturaleza, donde puede desplegar plenamente su belleza y comportamiento natural. Más allá de su canto y su plumaje, el pinzón común cumple un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. Al alimentarse de semillas e invertebrados, ayuda a dispersar plantas y a mantener bajo control a muchas poblaciones de insectos. A su vez, es presa de aves rapaces y pequeños mamíferos, lo que lo convierte en un eslabón esencial de la cadena trófica. Su presencia constante y su capacidad de adaptación lo hacen un buen indicador de la salud de los ecosistemas que compartimos. Cuidar de él es también cuidar de lo que nos sostiene.